Haparkli. Un espacio para aprender de derecho. Proyecto de la Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah Emet. Con el abogado Sergio Zapata. Sean todos bienvenidos. Shalom, shalom. Bendito el Dios de Israel. Damos las gracias al Santo Creador por estar aquí una vez más con ustedes a través de nuestra querida emisora Radio Torah Emet, en este espacio que es un proyecto académico de la Escuela Hazara Jabaita de la Comunidad Mesiánica Torah Emet. Haparkli, este programa es un espacio para aprender de derecho y hace parte de toda la dinámica académica de la Escuela Hazara Jabaita, en donde nos preocupamos porque los hijos de Israel, judíos de origen o insertos por Yeshua, tengan la oportunidad de conectarse con la palabra de vida, la bendita Torah, y obviamente también con las enseñanzas de Yeshua ben Yosef. Por ello entonces tenemos cursos de Torah, de ciencias bíblicas, de hebreo, con lo cual aportamos nuestro grano de arena a la consolidación del reino celestial en este mundo, siempre bajo la mirada racional y ética del judaísmo de nuestro maestro, Rabbi Yeshua ben Yosef HaMashiach. Los invitamos entonces desde Haparkli a conectarse con nosotros, a conectarse con nuestra comunidad, a través de nuestro moré Luis Shemuel Morales Guzmán, a reencontrarse con las raíces hebreas. Si nos escuchas, es porque en tu corazón has sentido el llamado del shofar. Se ha despertado una inquietud en tu alma que te dice: yo pertenezco a Israel. Te invitamos a que te unas a nuestra comunidad Shomer Torah, Torah Emet, Torah de verdad. En el anterior programa seguíamos en nuestra serie Yeshua el Jurista y evidenciábamos cómo en tiempos de Yeshua ben Yosef, en el primer siglo de nuestra era, la halajá rabínica no estaba duramente establecida y que se permitían interpretaciones de la Torá distintas a los decretos de los sabios. Y citábamos dos casos sumamente importantes para establecer nuestro punto. El de Yosei ha-Helili, quien dictó la halajá de que toda ave que no produjera leche podía ser cocinada en leche y por lo tanto usada para el consumo humano, algo que era contrario a la tradición de los ancianos, según el gran rabino Yehudá Hanasí, y el caso del Rab Eliezer, que en su localidad se seguía la halajá de cortar árboles, prender fuego, trabajar el hierro y en general hacer cualquier labor que sirviera para la Brit Milá, para la circuncisión. Nada menos que en el propio Shabbat. Esta última halajá mucho más polémica a nuestros ojos, pero igualmente tolerada. Y esta exposición la hacíamos para evidenciar que la halajá de Rabbi Yeshua podía ser contraria a los decretos de los sabios y que esto era algo normal en el judaísmo del segundo templo. Decíamos que la primera halajá de nuestro Rab Yeshua, encontrada en Besorá Shel Yahanan Moshe, en el Evangelio de Marcos, era una takaná, una halajá positiva o permisiva. Los seres humanos son los señores del Shabbat. Y esta halajá takaná ¿implica que podamos entonces convertir el Shabbat en otro día laboral? No, claro que no. Lo que nos permite es entrar en un periodo temporal de descanso, pero con gozo, con disfrute y contemplación de la creación. Por tanto, la idea es descansar y entrar en contacto con el Creador a través de la oración, a través de la teshuvá, sin cargas no establecidas en la Torá, que en vez de convertirse en un cerco protector, lo que hacen es volver el descanso en un trabajo. Vuelven el descanso en una situación difícil, en una situación complicada. Es bueno recordar a la audiencia que la Torá,
como ordenamiento jurídico, unifica el derecho con lo religioso. Y que el descanso en Shabbat es una de las más importantes misbot del judaísmo. Por tanto, cuando Yeshua sienta su alajá, lo hacía sobre un punto religioso, pero también sobre un punto de derecho. El descanso en Shabbat no puede entenderse como los descansos dominicales y festivos en los calendarios gregorianos, en la cultura occidental o occidentalizada, en los cuales es optativo por la persona el acogerse o no al descanso. Acá estamos hablando de un descanso jurídicamente obligatorio, del cual ningún habitante en la Judea y Galilea del primer siglo podía escapar. Hoy en día en el propio Israel puede verse cómo la secularización de la vida ha quitado al Shabbat su carácter jurídico, quedando solo como un mandamiento de tipo religioso. El guardar Shabbat en Israel termina siendo optativo actualmente. A nadie se le puede obligar hoy a guardar Shabbat desde lo jurídico. Obviamente, habrán medios de presión social para lograr que las personas respeten Shabbat, pero ya no se puede penalizar conductas violatorias del Shabbat. En tiempos de Yeshua, la situación era un poco análoga. Los romanos habían quitado a los judíos la competencia para sentenciar a muerte, pero todavía podían dictar juicio sobre las conductas de la población con castigos menores a la pena capital. Además, en la cultura jurídica y en el imaginario colectivo, se tenía la conciencia de que estas normas eran de obligatorio cumplimiento para todos. Así que, ¿por qué el reproche de arrancar las espigas en Shabbat? Que da origen a esta alajá que discutimos, recordemos, Yahanan Moshe, Marcos 2, 23 al 28. Porque este reproche de arrancar las espigas en Shabbat no llevó a unas mayores consecuencias y se quedó cerrado con la takaná de Rabí Yeshua, porque los rabinos de la época estaban facultados para hacer este tipo de sentencias, sentando su posición sobre aspectos interpretativos de la Torá, y eran más que tolerados, respetados. Entonces, prosigamos con el análisis de las enseñanzas jurídicas del Rayebda que encontramos en el Evangelio de Marcos. Así que entremos en materia, porque en Haparclit enseñamos derecho. En Yahanan Moshe, Marcos 3 del 1 al 6, ocurre otro suceso en Shabbat. Llegó el maestro a una sinagoga, como era su costumbre, en Shabbat, y dentro se encontraba un hombre con una mano paralizada o seca, y un grupo de fariseos, supongo que no todos los fariseos del lugar, estaban al acecho, pendientes de si curaba a alguien para poderlo acusar. El maestro ve al discapacitado y le pide que se levantara, que se pusiera ahí en medio de la sinagoga. Y luego se dirige al grupo de fariseos con una pregunta. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pregunta. Y se nos dice que ellos callaban. Después de esto, el maestro les pega una mirada fulminante, matadora a los fariseos y procede a sanar la mano paralizada. Acá no observamos una alajá, no hay un dictamen, una sentencia, pero sí una enseñanza. Encontramos doctrina jurídica, pero este pasaje es una enseñanza jurídica que está ligada a un suceso, a unos hechos. Es una Agadá Midrash, que nos indica que en Shabbat es lícito sanar. Ustedes pensarán, listo, ya con esto el asunto quedó resuelto, ellos no dijeron nada. Pero no, el asunto es más complicado de lo que aparenta. Hoy en día los judíos del siglo XXI no tienen problema en sanar a una persona en Shabbat, en hacer las labores necesarias para sanar a una persona. Pero eso, para llegar a este estadio, pasó mucho tiempo, muchas discusiones.
Al Rab Yeshua le tomó solo unos segundos y hasta parece que no se movió ni de su puesto. Pero miren que allá, en el primer siglo, cuando esto está sucediendo, lo que querían era acusarle por sanar una persona en Shabbat. Pusieron los fariseos de manera deliberada a este discapacitado en la sinagoga para que Rabí Yeshua lo curara. Eso obviamente no nos lo dicen. Es probable que ellos encontraran al discapacitado, que ya de pronto estaba allí por su propia voluntad, y entonces entraran, ¿no?, en el suspenso de ¿será que lo va a sanar? Estarían pendientes, ¿no? No se sabe realmente cómo inició todo esto. Pero lo que sí está claro es que más podía su iniquidad que la compasión. Esa es la razón por la que el maestro se molesta con ellos, por su duro corazón. Estaban más interesados en determinar si se violaba el Shabbat que la felicidad que le podía ocasionar a esta persona el poder recuperar la movilidad de su mano. Un duro corazón que operaba bajo la siguiente lógica. Si lo sana, hace una labor de transformación. No es el caso de arrancar espigas, aclaro. Aquí obra un cambio en la materia, de lo enfermo a lo sano, de lo discapacitado a lo capacitado. Podremos acusarle de violar Shabbat, desacreditarlo y hacerle caer esa careta de sadik, de santo que tiene. En esa lógica, el sufrimiento o la crisis humana del discapacitado era algo irrelevante. Pero Yeshua les da una cátedra de Torá. ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pregunta él. Y luego procede a la acción, a la sanación. En este pasaje se muestra una vez más que Yeshua era un judío a carta cabal. Él se comunica con los fariseos a través de una pregunta, con la intención de obtener una respuesta. De hecho, el pasaje nos dice que ellos callaron. Por lo tanto, se entiende que lo que se pretendía era una reacción, obtener una respuesta. Pero ellos callan, ellos no entran en la dinámica. Esto corresponde a uno de los métodos que aparecen en el Talmud para, a través de la dialéctica, de la discusión, fijar la halajá. Me refiero a la mahloket. Mahloket, que traduce como división o desacuerdo, y que parte de preguntas para que los diferentes personas involucradas puedan plantear sus argumentos con libertad. El profesor Meir Ben Isaac de la Universidad Bar Ilan en Israel dice que la hermenéutica de la Mahloket parte de la premisa de que no hay una interpretación exacta de lo verdadero y de lo falso. Y de una pregunta, los sabios del Talmud desarrollan sus argumentos a favor y en contra de cada una de las opiniones que surgen a raíz de la pregunta. Pero aquí sucede algo particular, un milagro. Acá no hay respuestas, ni las subsiguientes argumentaciones o contraargumentaciones. Los fariseos se quedaron callados. El silencio fue una aceptación tácita de que la tesis implícita en el fondo de la pregunta era válida. Es lícito sanar en Shabbat porque se hace el bien en vez del mal, porque se salva una vida en vez de destruirla. Esto no señala que el planteamiento de Rabí Yeshua per se fuera algo novedoso, como podrían creer algunos. Tal vez es la confirmación de todo lo contrario. El silencio de los fariseos puede implicar que ya rondaba en las bocas de algunos sabios de ese tiempo el planteamiento de que era lícito sanar en Shabbat. Veamos, el Talmud, en el tratado Yomá 85a y subsiguientes, contiene una larga discusión, como es de costumbre, ¿no?, en el Talmud, en la cual intervienen una serie de rabinos de distintas épocas a raíz de una pregunta. ¿De dónde se deriva que salvar una vida invalida a Shabbat? Miren el vínculo, es decir, miren la pregunta que se hacen los rabinos del Talmud en el tratado Yomá
85a. ¿De dónde se deriva que salvar una vida invalida a Shabbat? Y les repito la pregunta que lanzó el maestro. ¿Es lícito en Shabbat o en sábado salvar una vida en vez de destruirla? ¿Hacer el bien en vez del mal? Hay una relación totalmente directa, ¿no? Pero el Talmud se hizo mucho tiempo después de Yeshua. Quiere decir que durante todo este lapso de tiempo, durante el primer siglo y parte del segundo siglo de nuestra era, los rabinos se seguían haciendo la pregunta: ¿realmente es lícito salvar una vida en Shabbat? ¿De dónde se deriva esto? Parece que entonces, mire, que ya venía la idea desde tiempo atrás, pero querían entender de dónde salía. Resulta que esta disposición de privilegiar la vida y hacer lo necesario para conservarla en el propio Shabbat aparentemente viene desde la época de los macabeos. Vamos a leer Primera de Macabeos 2 del 29 al 41, donde dice lo siguiente: pues no saldremos ni obedeceremos las órdenes del rey de profanar el sábado. Inmediatamente los soldados comenzaron el ataque, pero los israelitas no les respondieron, ni les tiraron una sola piedra, ni fortificaron sus refugios, sino que dijeron: muramos todos con conciencia limpia. El cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan injustamente. Así pues, los soldados los atacaron el día sábado, y los israelitas, con sus mujeres y sus hijos y sus animales, murieron. Eran un total de 1,000 personas. Esto hace referencia a la rebelión de los macabeos, en donde los soldados de Antíoco atacan a un grupo de judíos en Shabbat y estos no se defienden para no profanar el día santo. Cuando el líder de la resistencia judía, Matatías, se entera de esto, se lamenta profundamente y con su corte, con sus amigos, decidieron que la vida está antes de la observancia del Shabbat. Pero esta alajá como que fue problemática. Yo me imagino que más que todo para los exegetas de la Torá. Los exégetas de la Torá que quieren aplicarla así a rajatabla y que veían en esta disposición una transgresión a la Torá. Esto es lo que termina obligando a los sabios del Talmud a tratar el tema. Es decir, es un tema que ya venía de tiempo atrás. En la época de Yeshua seguramente también se discutió este tema. Regresando al Tratado de Yomá 85a, vamos a revisar algunas de las opiniones que están consignadas. Vamos a rescatar las de los Rab Eleazar ben Azarya, Jonathan ben Yosef y de Rab Yehudá, que cita al Rab Shmuel. Suponemos que este Rab Yehudá debe ser Yudá Hanasí. Entonces empecemos con Eleazar ben Azarya. El rabino respondió y dijo: así como la misbá de la circuncisión, que rectifica solo una de las 248 extremidades del cuerpo, anula Shabbat, también entonces salvando el cuerpo entero, que está completamente involucrado en las misbot, anula Shabbat. Miren el planteamiento del Rab Eleazar ben Azarya. Si se permite tratar a una parte del cuerpo en Shabbat, pues mucho más el cuerpo entero que está involucrado en todas las misbot. No solo el glande o el prepucio está involucrado en las misbot, también todo el cuerpo. Entonces, por lo tanto, así como se puede intervenir el glande en la circuncisión, pues entonces en Shabbat el cuerpo entero que también está involucrado en las misbot puede ser intervenido en un Shabbat. Jonathan ben Yosef dice: porque es sagrado para ti, haciéndose referencia a Shemot, Éxodo 31:14. Porque es sagrado para ti. Y luego dice: esto implica que el Shabbat se entregue en tus manos y no se te da a ti morir a causa de Shabbat. Ese es el planteamiento de Jonathan ben Yosef. Y el Rab Yehudá dijo que Shmuel dijo, o sea, Rab Yehudá está citando a Shmuel.
Si yo hubiera estado allí entre los sabios que debatieron esta pregunta, habría dicho que mi prueba es preferible a la de ellos, ya que dice: guardarás mis estatutos y mis ordenanzas que una persona hará y vivirá de acuerdo con ellos. Levítico o Vayikra 18:5. Es decir, según Rab Judá, el Rab Shemuel, citando a Levítico 18:5, plantea lo siguiente: que las ordenanzas son para vivir y no que él deba morir por ellos. En todas las circunstancias, uno debe tener cuidado de no morir como resultado del cumplimiento de las misbot. Entonces, aquí solamente hemos traído unas 3, porque son muchísimas en el Talmud, que hablan sobre este aspecto tan interesante y aparentemente tan polémico. El hecho es de que ni siquiera el Talmud logró cerrar este asunto. No lo logra cerrar. No bastó lo que los sabios del Talmud recopilaron. El asunto siguió bajo discusión. Por eso es que se tocan otros textos jurídicos, como la Mishneh Torah de Maimónides, el Shulchan Aruch de Yosef Karo, el Orach Shayin de Jacob ben Asher. Y con el paso del tiempo se construyó una regla talmúdica, Pikuach Nefesh Dohe Shabbat, que implica que la amenaza a la vida invalida el Shabbat. Entonces, durante la época del primer siglo, del segundo siglo y los siglos posteriores, no había claridad, convencimiento suficiente por lo menos. Porque yo creo que sí habían claridades, pero habían sectores que no estaban muy convencidos. Pero habían sectores que seguramente sí estaban convencidos de que se podía hacer acciones para salvar vida en Shabbat. Pero ¿qué hay con la sanidad? Porque hay veces en que los aspectos de la salud no implican muerte o peligro para la vida. En el caso que nos ha traído hasta aquí, no hay aparentemente un peligro para la vida del discapacitado. ¿Violó el maestro el Shabbat? El tema de la curación es algo mucho más complejo. Fue prohibida por vincular esta actividad de sanación a la prohibición de triturar polvos. ¿Qué les parece? Como no se pueden triturar polvos, que es una actividad propia para hacer medicamentos, entonces se termina prohibiendo la curación. Y así aparece en el Talmud. Vamos a desenredar este entuerto y para eso nos vamos al Talmud de nuevo, al tratado Shabbat, en donde encontramos la mayor compilación de normas relacionadas con el comportamiento en Shabbat. En Shabbat 53b dice lo siguiente: Uyá dijo: aquí los sabios emitieron un decreto que prohíbe toda curación en Shabbat debido a la trituración de hierbas con fines medicinales. Entonces, para los antiguos sabios del pueblo, dado que curar estaba ligado a la actividad de triturar hierbas, entonces no se podía curar. Algo un poco bastante extremo. Incluso más adelante dice: debería prohibirse, o sea, que quiere decir que no estaba establecida tal prohibición. Debería prohibirse poner a una persona enferma en agua para enfriarla, debido a la prohibición rabínica de no dedicarse a la curación en Shabbat. Entonces, más allá de que la curación implicara o no implicara triturar hierbas, se termina prohibiendo por algunos sectores la curación. Y sí, señores, por algunos sectores. No todos estaban de acuerdo con la prohibición radical y total de no poder curar personas en Shabbat. En el mismo tratado Shabbat 66b encontramos, por ejemplo, lo siguiente: sobre el tema del uso de varias formas de curación y prácticas medicinales y su permisibilidad en Shabbat, la Guemará cita declaraciones adicionales de ese sabio sobre estos temas. Abin Barra de Juna dijo que Rab Hama Barra Gurya dijo, con respecto al vuelco de una taza vacía en la que no había agua caliente y colocándolo en el ombligo con fines curativos en Shabbat,
que puede así hacerlo. Es decir, una práctica de colocar algo caliente en el ombligo de una persona con fines curativos en Shabbat era permitido hacerlo. Pero miren que el mismo tratado nos habla de que hay varias formas de curación y prácticas medicinales permitidas en Shabbat. Obviamente por la visión o por la posición de algunos rabinos. Más adelante encontramos otras disposiciones relacionadas con la curación, pero un poco como desde lo mágico. Por ejemplo, en Shabbat 67a encontramos: para curar una herida, que recite lo siguiente, es decir, para curar una herida que pronuncie las siguientes palabras: una espada desenvainada y una honda preparada. Su nombre no será dolor, enfermedad ni dolor. Entonces, a través de estas palabras se pretende curar una herida. Lo encontramos en el Tratado Shabbat 67a. En el 66b, por ejemplo, dice esto, como forma de curación en Shabbat: sentarse en una encrucijada y cuando ve una hormiga grande que lleva algo, debe tomar la hormiga y colocarla en un tubo de cobre, cerrarla con plomo y sellarla con 60 sellos, y sacúdelo, levántalo y dile: tu carga está sobre mí y mi carga, mi fiebre está sobre ti. Dice el Talmud a continuación lo siguiente: Rab Aja, hijo de Rab Huna, le dijo a Rab Ashi, y tal vez una persona diferente ya encontró esta hormiga y usó este remedio para terminar con su enfermedad. En ese caso, al aceptar la carga de la hormiga, él está causando otra enfermedad sobre sí mismo. Más bien que le diga a la hormiga: mi carga y tu carga están sobre ti. Entonces vemos formas místicas de curar enfermedades aprobadas por rabinos y que están consignadas en el Talmud, vinculadas a la sanación, pero entonces ya por medios mágicos. Incluso se dedica una gran parte del Tratado Shabbat a discutir el uso legítimo de amuletos para curar en Shabbat. En el 67a, que puede ser un momento cúspide de este último punto que estoy comentándoles, dice lo siguiente: aprendimos en la Mishnah que salir con esos objetos está permitido en Shabbat con el propósito de sanar. Un tema complejo, ¿no? Entonces, la sanación no es que esté totalmente prohibida en el judaísmo del Segundo Templo. No estaba totalmente prohibida. Existían prácticas curativas. Por ejemplo, la de el Rab Hama Barra Gurja, que nos hablaba sobre la taza caliente y la colocación de ella en el ombligo para fines de curación en Shabbat. Es decir, un tratamiento curativo permitido por este Rab. Y también aquí hemos visto otra serie de disposiciones rabínicas ya un poco más esotéricas o mágicas para la sanación de las personas en el propio Shabbat. En el Tratado Shabbat 148a va mucho más allá y dice lo siguiente: Rab Hana de Basdaj dijo que Shmuel dijo, o sea, otra persona que cita a Shmuel, que la alajá es que uno puede de hecho restablecer un hueso roto. Por lo tanto, una extremidad dislocada también puede tratarse en Shabbat. Por lo tanto, también una extremidad dislocada puede tratarse en Shabbat. Entonces, el comportamiento de nuestro rabino Yeshua ben Yosef, de sanar la mano del discapacitado, no era una actividad totalmente prohibida en el judaísmo del primer siglo de nuestra era, sino que existían diferentes posiciones rabínicas sobre la permisividad de hacer este tipo de sanaciones. Incluso, si eventualmente entendemos que la sanación que hizo nuestro rab al discapacitado no fue utilizando los medios tradicionales de la sanación, sino ese poder que brotaba de él y que había sido dado por Hashem a nuestro rabino,
entonces todavía mucho más lo podemos conectar con estas formas, digamos, lo místicas que algunos rabinos permitían para sanar en Shabbat. Y dado que estamos hablando de una extremidad de una persona afectada, entonces nosotros también podríamos decir que Yeshua ben Yosef se acoge a lo que dice el rabino Shmuel, citado por el Rab Hana de Bagdad, de que si en efecto se puede tratar una extremidad dislocada, pues también se puede tratar una extremidad que está afectada por discapacidad en Shabbat. ¿Violó entonces el maestro el Shabbat? La respuesta tajante es no violó el Shabbat. Los rabinos de su tiempo permitían sanaciones en Shabbat. Sí, existía una prohibición y unos decretos, pero también ya ha demostrado aquí suficientemente que esos decretos también eventualmente podían ser obviados por los rabinos. Que no existía una halajá unificada y que este tipo de actividades, como la sanación en Shabbat, no estaban estrictamente prohibidas en el judaísmo del segundo templo en el que vivió nuestro rabino Yeshua ben Yosef. No violó el Shabbat, cumplió con el Shabbat. Y para finalizar, revisemos el aspecto de hacer el bien por otra persona en Shabbat. Y solamente porque ya el tiempo se nos agotó, revisaremos el tratado Shabbat 30b, donde dice: por lo tanto, se permite apagar una llama por el bien de una persona enferma. Se puede apagar una llama, una vela, una luz, un fuego en Shabbat por el bien de una persona enferma. Porque se permite hacer el bien por las personas. Hemos llegado por hoy al fin de nuestra misión. Los invitamos a que nos envíen sus consultas, sus inquietudes al correo electrónico elabogadotoraemet@gmail.com. También se pueden comunicar con nosotros por el WhatsApp más 57 318 580 89 52. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Haparclip, un espacio para aprender de derecho. Shalom, shalom.